Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Papay, Mari Mari Chachay, Mari Mari Pichihuentru, Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Buenuy. Inche Marcelino Collillo Piñal le saluda desde acá, desde nuestro programa Pumapuche Guarriameu Mullaín. Los mapuches estamos en la ciudad. En este 36º programa en que llegamos a ustedes, comentando nuestros temas, las noticias, lo que está pasando en este país. Esta semana, bueno, hay algunas cosas que sin duda son importantes. Primero saludar a nuestro amigo Sebastián, que hoy día está de cumpleaños. Un abrazo, bueno, y que lo pase muy bien, que tenga el cariño de su familia y sus amigos. Por otro lado, recordar que esta semana se conmemora el primer aniversario de la muerte del Peñi Camilo Catrillanca. Un hecho doloroso, lamentable, repudiable, acaeció hace un año en Ercilla. Van a haber muchas manifestaciones de recuerdo, van a haber muchas actividades en diferentes territorios. Porque el que cae defendiendo a su pueblo nunca muere. Y Camilo va a ser recordado siempre, ¿ya? Así que desde este programa, nuestro recuerdo, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento al aporte que él hizo en la lucha del pueblo mapuche. En esta lucha que tiene diferentes facetas, diferentes momentos, y que hoy comienza a ser reconocida por actores que van más allá del pueblo mapuche. Hemos comentado en este programa también cómo en las diferentes movilizaciones que han habido por diferentes territorios del país comienza a aparecer masivamente la Buenufoye, la bandera mapuche. Esta bandera que significa una lucha política, que significa el reclamo de existir como nación, de existir como pueblo, de efectivamente volver a recuperar espacio para poder existir como mapuches. Y eso, sin duda, digamos que hoy día es un gran aliciente el que otra gente, hombres y mujeres, que no son mapuches, comiencen a levantar nuestras banderas. Y ahí creo que se está generando un punto de encuentro con el pueblo chileno, no con el Estado, con el pueblo chileno, con los trabajadores, con los estudiantes, con las dueñas de casa, con el hombre y la mujer que también sufre este sistema, que también es reprimido, que también es abusado, que también se le niegan sus derechos. Y con ello hoy día nos encontramos en esta lucha por verdad, por justicia, por reconocimiento, por entender que aquí también nosotros necesitamos nuestro espacio para poder vivir y para poder desarrollar nuestra cosmovisión, nuestra cultura. En eso estamos. Y en eso hoy día también saludar estos espacios, estas luchas que se van dando, donde se habla de una gran asamblea constituyente. Eso es un tema que vamos a desarrollar en este programa con algunos amigos que hemos invitado. Pero interesante saber que esta asamblea constituyente primero no necesita permisos legales, ya comenzó a andar. Y le guste o no a todo el mundo, esto es así. Y hoy día en las asambleas territoriales, en los cabildos, en los conversatorios, se va hablando y se le va colocando contenidos a esta asamblea, a este proceso constituyente. Hoy, sin duda, las exigencias de mucha gente por diferentes lugares
ha ido marcando esta necesidad de que exista un plebiscito vinculante y que consulte a cada ciudadano de este país si está de acuerdo o no está de acuerdo en que exista un cambio de la Constitución. Y también en eso, ¿por qué no?, consultar la forma en que deberá ser cambiada esta Constitución. Hay una cantidad enorme de contenidos, de actores que quieren colocar sus temas, y en este proceso sin duda que será un espacio donde se enriquecerá con la participación de cada actor. Ojalá no quede ninguno fuera, ojalá todos podamos aportar nuestras visiones, nuestros contenidos para tener un país mejor. Así es que ese proceso ya está entrando y nosotros vamos a incorporarnos en él porque no podemos quedarnos fuera. Porque la nueva Constitución debe no solamente ser una asamblea constituyente que genere esta Constitución, sino que también debe ser una asamblea plurinacional, intercultural, que tenga contenidos generados por todos los actores, pero además que dé cuenta de un país que se desarrolla y crece en el siglo XXI, que mira hacia adelante con más justicia, con más respeto, con más dignidad por todos los actores. Esas son nuestras esperanzas. Por lo tanto, vamos a ir a una canción y volvemos con unos invitados que vamos a desarrollar varios de estos temas, ¿ya? Así es que vamos con esa canción que también genera ahí un aporte importante desde la cultura, desde la joven y en este caso desde una joven, Lamien, que nos regala su canto, pero también su contenido para una nueva sociedad. Vamos con esa canción. Igualdad, dignidad para la humanidad.
Bueno, ahí estamos con esta canción que ha sido ya un himno y que ha tenido diferentes interpretaciones. El derecho de vivir en paz de Víctor Jara y que va generando interpretaciones distintas pero con el mismo sentimiento, con la misma proyección. La seguiremos cantando por muchos lados todavía y sin duda por mucho tiempo más. Bueno, como le comentaba, hoy día tenemos invitados a conversar aquí los temas contingentes. Hay una cantidad enorme de cosas que han estado pasando. Y bueno, tenemos hoy día a dos invitados de la corporación Codepu, ¿no? Exacto. Bueno, primero, Irán. Cuéntanos, preséntate tú mismo y nos comentas un poco qué es lo que es Codepu también. Ya, perfecto. Mi nombre es Irán Villara, yo soy abogado de la Corporación de Derechos del Pueblo. Entré a trabajar allí finales del año 87, cuando era Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, y después con los cambios post-90 se transformó en corporación. Nosotros partimos siendo una institución que fundamentalmente se dedicó a la defensa de presos políticos y prevención de la tortura en la época de los años finales de la dictadura. Bueno, de la dictadura en realidad, no tan final del año 80, que es cuando se funda, el 81, cuando se funda el comité. Después incorporamos progresivamente los temas de verdad, justicia por las graves violaciones, y ahora hemos estado asumiendo un rol de nuevo de prevención de la tortura, de denuncia y de presentación de acciones judiciales por la situación que se está viviendo a raíz de la represión a las movilizaciones sociales este último tiempo. Codepu nació con un tema bastante especial. Incorporaba mucho el concepto de derecho del pueblo, de declaración de Argel. Queríamos entender que los derechos económicos, sociales y culturales y los cambios de autodeterminación eran también parte de la lucha por los derechos humanos, junto con el tema del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad, que era lo que era tarea, función del organismo hermano de Vicaría de la Solidaridad. Y hoy día yo creo que se volvieron a poner de moda estos temas, cómo construimos los derechos del pueblo en el cambio político que se está dando. Ya, bueno, vamos a profundizar en algunos de esos temas en la conversación. También, bueno, nos acompaña nuestro amigo Raúl Ampuero. También Raúl, digamos, a ver, cuéntenos usted, ¿quién es pues? A ver, ¿a qué dedica el tiempo libre, digamos? ¿A qué dedicamos el tiempo libre? Buena pregunta. Bueno, primero que nada, profesionalmente soy un profesor, experto en planificación y desarrollo económico territorial, con un doctorado en economía entre medio, y donde mi trayectoria, efectivamente, en los años 80 fue participar de la Comisión de Derechos Humanos desde Valdivia, posteriormente vicepresidente a nivel nacional de la Corporación Servicio Paz y Justicia, y bueno, y hoy día estamos Servicio Paz y Justicia, Serpaj América Latina, ¿ya? Y yo era vicepresidente a nivel nacional en Chile. Y hoy día, efectivamente, estamos cooperando en la Corporación de Derechos del Pueblo, Codepu, hace varios meses, vinculados a través del liderazgo de Irán Villagra. Hemos constituido un grupo y a buena hora para justamente, en su momento, meses atrás, conversábamos de que el futuro no puede estar sin memoria. Y por lo tanto el Codepu era parte de eso. Y en esa medida nos encontró el estallido social y estamos colaborando, somos voluntariados en promover y defender, ¿cierto?, a las personas, al pueblo, frente a la represión y las víctimas de la violación sistemática de los derechos humanos que hoy día tenemos. Ya. Bueno, a ver, Raúl, mira, hay hoy día sin duda un tema político relevante que tiene que ver con esta necesidad o este planteamiento de cambio de la Constitución. Eso es, digamos, lo que ha generado las movilizaciones. Entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué hoy día es importante cambiar la Constitución? Muy buena pregunta. La pregunta, ¿cierto?, es ¿por qué nos encontramos hoy día con esa pregunta? O sea, ¿por qué estamos conversando hoy día en tu programa el cambio de la Constitución, cuando hace 30 días atrás este no era tema? Es más, era un tema inviable.
Irán, como abogado, podrá decir cuánto es los requerimientos, por lo menos el 80% del Parlamento tenía que estar de acuerdo para que pudiéramos hacer cambios estructurales y que mejor, ¿cierto?, que era inviable el cambio constitucional. Por lo tanto, gracias a la explosión social, a la manifestación de molestia, de rabia, de insatisfacción, ¿cierto?, de la sociedad chilena, hoy día se plantea y están todos de acuerdo, por primera vez en décadas, del cambio constitucional. ¿En qué nos afecta eso en la vida cotidiana y políticamente a nivel nacional? Primero, porque el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua, que son bienes de consumo básico o son bienes esenciales como derecho de las personas y los habitantes que viven en Chile, debieran ser un derecho garantizado y no un bien, ¿cierto?, que es un bien de consumo, como está planteado hoy día. Porque estructuralmente lo que se plantea aquí es el bien de la vida o el bien de la propiedad. Y en la Constitución del 80 lo que enfatiza es el sagrado derecho de propiedad por sobre el bien de la vida y por sobre de las necesidades y el derecho de vivienda, de educación, de previsión, de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso se engloba en los principios que marcan, ¿cierto?, el derecho a que todos tengamos un mejor bienestar, una mejor vida, y por lo tanto eso esté garantizado y asegurado. Y hoy día lo que está garantizado es el bien privado, la propiedad privada, por sobre cualquier derecho. Irán, desde el punto de vista legal, ¿este cambio de la Constitución corresponde, no corresponde, de hacerse como se hace, cómo? Yo creo que aquí hay que tener claro dos o tres temas centrales. Primer tema, ¿qué es una Constitución? Fundamentalmente una norma que organiza los poderes públicos y distribuye los derechos estableciendo los mecanismos de resguardo, estableciendo la base de institucionalidad. Y una institucionalidad tiene que corresponder a los deseos, la expresión de la soberanía popular. ¿Por qué esto es importante? Porque efectivamente la Constitución del 80, que es la que nos rige actualmente con un par de reformas cerradas, tiene por fin amarrar en la estructura política a un orden económico. Es una Constitución que gira en torno al mercado, gira en torno al autoritarismo, gira en torno al presidencialismo. Y por lo mismo hizo una serie de dificultades, una serie de normas que hacen extremadamente complejo cambiarla. El único problema es que en Chile jamás la Constitución se ha cambiado como dice la Constitución que se tiene que cambiar. ¿Ya? Y eso no es un tema menor. Producido, digamos, hace un breve repaso histórico, producida la independencia de la corona española, se dictan reglamentos. La primera Constitución, más o menos en serio, del año 28, establece que el año 36 se iban a reunir a analizar en Congreso Pleno cómo estaba funcionando para hacer las adecuaciones. Ganan los conservadores la batalla del Ircay, expulsan a los liberales, empiezan a crear el Estado portaliano, este Estado autoritario, y adelantan el Congreso al 33. Y ahí surge la Constitución del 33. Las grandes reformas de 33, la época de 1833. Ya. Las grandes reformas de la Constitución de la época de Balmaceda, que establecieron las bases de la República Autoritaria, guerra civil de por medio, el Congreso sea vencedor, se autoasigna funciones y reforma por la ley de la Constitución en los hechos, reescribiéndola desde presidencialista a autoritaria. La Constitución del 25 también surge después de una profunda crisis política, con un llamado a elecciones especial, bastante complejo, que rompe las normas de la modificación. La Carta del 80 arrasa la Constitución del 25 y se impone a través de un simple decreto ley. Técnicamente la Constitución del 80 es un decreto ley. Y cuando uno lee la primera página de esa Constitución es impresionante, porque dice que la Honorable Junta de Gobierno, en ejercicio del poder constituyente y previa ratificación por plebiscito, ha dictado la siguiente Constitución. O sea, un decreto ley sin participación, que nace de una Junta de Gobierno y en que el plebiscito es simplemente una forma de ratificación ciudadana. Plebiscito que además se hizo sin cumplir ninguna de las características y con un carácter claramente de fraude. Entonces, que hoy día, frente a la presión ciudadana, frente a la movilización, frente al convencimiento hoy día que la Constitución no nos sirve,
se produzcan acuerdos políticos, con cambios políticos que den origen a una nueva norma fundamental de una institucionalidad, no es algo desusado en nuestra tradición política, al contrario. ¿Ya? El chileno dice que es muy legalista, pero en realidad en términos constitucionales se ha sabido buscar una constitución que exprese la correlación de fuerzas hasta este momento. Y ese es el problema. La Carta del 80 fue hecha para contener y negar la participación ciudadana, para construir el mercado como gran asignador de recursos y transformar todo en mercancía. Y un mercado oligopólico, monopólico, donde la ley del más fuerte gana. Alguien decía alguna vez que el gran problema de la libre competencia es que alguien pierde. Y en este modelo estaban perdiendo grandes sectores ciudadanos, las grandes mayorías. Cambiar la Constitución entonces requiere acuerdos políticos, que se van a traducir en los cambios legales necesarios, pero sobre todo es el acuerdo de transformar nuestra institucionalidad, que ya no da para nada más. Ya ese artículo daba. Ya, oye, Raúl, y desde el punto de vista político, ¿cuál debiera ser el procedimiento o cuál debieran ser los pasos para desarrollar este cambio constitucional que se viene presionando desde la calle y que se viene resistiendo desde la institucionalidad? Muy buena pregunta. ¿Cómo debiera hacerse? Bueno, todos estamos presentes de un gran debate, que es cierto que hace 2 días el presidente de la República planteó un Congreso constituyente. Y en ese sentido, lo que dice la calle, lo que dicen los actores, lo que dice la sociedad, mayoritariamente, efectivamente una nueva carta fundamental o una super ley, ¿no es cierto?, que es la que ordena, como bien dice Irán, que tiene que ver con un proceso inigualable en la historia de Chile, que es cómo hoy día la sociedad siente que esas leyes, esas normas, esos procedimientos responden a lo que a ellos les interesa. Y es un proceso participativo. Segundo, ese proceso participativo requiere que yo me involucre, que yo sea parte. Por lo tanto, tiene que ser un proceso altamente democrático. Y ese proceso altamente democrático no lo puede hacer el establishment que hoy día tenemos, que no es un grupo de expertos que podamos designar, porque ¿quiénes son esos expertos? ¿A qué responden? Segundo, no puede ser el Congreso, porque el Congreso, cierto, ha estado estos últimos 30 años post-dictadura y no ha sido capaz de modificar y alterar sustantivamente una norma de convivencia mucho más equitativa, mucho más democrática. Por tanto, lo que nos va quedando es un mix, cierto, de un proceso constituyente, llámese Asamblea Constituyente, donde se convoca a ciudadanos, a actores, a referentes diversos que representen a la sociedad. Y por lo tanto, ese proceso debiera ser efectivamente un plebiscito donde todos participemos, todos lo avalemos y crear una nueva agenda que constituya, ¿cierto?, los parámetros para establecer esa nueva Carta Constitucional. Entonces, en definitiva, hoy día no se habla solamente por un discurso el tema de la Asamblea Constituyente, sino que se habla porque en definitiva los actores, el establishment que hoy día gobiernan, tanto en el Parlamento como en el Gobierno, están altamente desacreditados. Hay una profunda desconfianza de la ciudadanía y de la calle. Por lo tanto, tiene que ser un proceso de reconstruir confianza, de reempoderar a los actores, de facilitar, de integrar, de hacer un proceso participativo donde ese proceso se llama, ese proceso constituyente, hoy día, Asamblea Constituyente. Mira, la verdad es que en estos temas, sin duda que ha habido hoy día, no sé, yo creo que más debate político de lo que ha habido durante los últimos 30 años en este casi mes. Una agenda real. Pero esto ha generado consecuencias. Entonces, ¿cómo nos miran desde fuera? Es un tema que también es importante pegarle una revisada. Y después nos metemos, digamos, un poco a las consecuencias que ha generado este movimiento. Veamos lo que nos dicen desde Argentina, por ejemplo, en el Parlamento argentino. A una de las rebeliones populares más grandes de Latinoamérica y que ha cambiado la situación de Chile para siempre y que ha demostrado que el milagro chileno, el modelo, el ejemplo chileno que los gobiernos y los partidos patronales en Argentina levantaban como un ejemplo a seguir, no es más que una farsa de los ricos, de los poderosos y de los pinochetistas que heredaron el poder de la dictadura y hoy siguen en el poder político de Chile para esconder
que Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, producto del ajuste capitalista, producto de que los grandes empresarios y el gobierno quieran descargar sobre los sectores populares y el pueblo trabajador chileno un brutal ajuste, solo para salvar sus ganancias. En Chile el 2% de los poderosos, de los más ricos, tienen las mismas condiciones de vida que los poderosos en Alemania, pero ese 5% más pobre del pueblo y de los sectores populares chilenos vive en condiciones de indigencia, a niveles de vida como Moldavia o como Mongolia. Esta situación debe ser repudiada, porque la justa rebelión del pueblo chileno por sacarse de encima a los gobiernos ajustadores y de enfrentar el saqueo, la represión del gobierno de Piñera se merece todo el apoyo de los que defendemos los derechos humanos, porque el gobierno de Piñera ha hecho la educación un negocio, sosteniendo ese negocio de la dictadura pinochetista que endeuda de por vida a la juventud estudiantil en Chile, o que hace millonarios negocios con los bancos y la jubilación privada, imponiendo salarios y jubilaciones por debajo de los $200. Porque en Chile está heredada la Constitución del 80 de la dictadura pinochetista, pactada por la democracia cristiana y el Partido Socialista, y sostenida por los regímenes supuestamente democráticos que en la década del 90 de la Concertación se alternaron el poder entre los falsos socialistas como Bachelet o los derechistas como ahora Piñera. Todos sostuvieron un modelo de saqueo al servicio de las multinacionales, la flexibilización, la precarización, la superexplotación laboral y la privatización de todos los servicios públicos en Chile. Pero el pueblo dice basta. El pueblo chileno dice que no son solo los 3 pesos que significaba un aumento del subte o del metro, sino que son 30 años de saqueo, de superexplotación, que el pueblo ya no está dispuesto a soportar. Esta legítima movilización fue atacada con la represión del aparato estatal, con los militares, con los carabineros, con estado de sitio, con rasgos dictatoriales del gobierno de Piñera, con secuestros, con asesinatos, con desapariciones de personas, de luchadores y activistas, con violaciones sistemáticas de mujeres luchadoras. En fin, el gobierno de Piñera ha violado todos los derechos humanos. El gobierno quiso apagar con fuego la movilización, pero le echó nafta al enojo popular, que se extendió sus movilizaciones hacia todo el país, y el 25 de octubre se expresó en las calles en las movilizaciones más grandes de la historia de Chile, con más de 2 millones de personas que exigen fuera Piñera, basta de represión, fuera los milicos y los pacos, que exigen un plan económico alternativo para poder vivir, y enfrentan el saqueo y el ajuste de los grandes capitalistas y de Piñera. Ahora Piñera busca lavarse la cara, ha echado su gabinete, levantó falsamente el estado de sitio porque sostiene la represión a las movilizaciones que continúan exigiendo que el gobierno se vaya, busca reacomodarse ante el repudio popular y masivo. Hay que solidarizarse con esta movilización y repudiar el ajuste y la represión de Piñera. Y instamos a los diputados y senadores nacionales a que el gobierno argentino rompa relaciones diplomáticas con el asesino gobierno de Chile. Porque si defendemos los derechos humanos no podemos estar apoyando diplomáticamente a un gobierno que asesina, a un gobierno que tortura, que persigue y desaparece personas de la misma manera que los militares hicieron en nuestro país. Saludamos al pueblo chileno y decimos que Piñera se tiene que ir. Basta de represión, juicio y castigo a los militares, a los pacos y a los responsables políticos y materiales de la desaparición de personas y las violaciones de los derechos humanos. Por la inmediata libertad de los más de 4.000 detenidos que hoy hay en Chile. Por un plan económico alternativo al servicio del pueblo trabajador y no de las grandes multinacionales. Porque hay que terminar con la Constitución del 80 e imponer una efectiva reforma constitucional, una constituyente libre y soberana, pero sin Piñera. Discúlpeme, legislador, su tiempo ha concluido, vaya redondeando, por favor. Diciendo entonces que lamentablemente esta legislatura no acompaña este proyecto porque como el gobierno nacional o como los Alberto Fernández se siguen saludando fraternalmente con el asesino gobierno de Piñera. Bueno, eso
pasó en el Parlamento argentino y como usted puede ver, es como nos miran desde fuera. Y la verdad es que sin duda que están bien informados de lo que ha pasado. Entonces, Irán, yo te quiero preguntar, este proceso de exigencia, de movilizaciones que apuntan al cambio constitucional, sin duda hoy día ha generado costos. Ustedes como la corporación CODEPU, les ha tocado también participar en la defensa de mucha gente en diferentes territorios. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu balance de lo que ha pasado en no sé, 3 semanas y poco más de luchas? A ver, nosotros dijimos un par de minutos atrás en la intervención que los ejes de la Constitución del 80 era instalar una institucionalidad en donde hubiera una alta cuota de autoritarismo, una alta cuota de exclusión política y una alta cuota de mercantilización de todo el conjunto de los derechos. Esto significó que se le cayera la cara, la careta democrática, y se mostrara el rostro autoritario que tiene nuestra estructura política, el rostro autoritario que tienen los mecanismos, el rol autoritario que tienen las policías. Carabineros de Chile fue una de las fuerzas más militarizadas como policías de América Latina, solo comparable con la situación de la Gendarmería Argentina de Bullrich o las policías militarizadas de Colombia. Y esto no es casualidad. Aquí hubo una intención, y ahí, por desgracia, digamos, hay que recordar que estos 30 años pasaron cosas. No fue un sueño. Toda la represión que se cargó sobre el país mapuche, digamos, fue un laboratorio que fue mostrando que había una alta carga de represión. Y habían respuestas políticas increíbles. ¿Qué se cayó en la cara? Cuando el general Rosa, director general de Carabineros, dice en un audio que se filtra y que se tiene que conocer que ningún carabinero va a ser separado por un procedimiento policial, está diciendo queremos la represión, porque las grandes tareas de democratización de las Fuerzas Armadas no se obtuvieron. Y quiero decirlo responsablemente, no hay más muertes porque un movimiento de derechos humanos fue capaz de imponer en la cárcel a muchos graves violadores, cosa que genera la única contención, porque desde el poder nos está dando la instrucción. Cuando la noticia es, hay un alto número de cerca de 200 jóvenes con disparo a la cara. Primero, ese número demuestra que hubo una instrucción o por lo menos una omisión, porque no es normal que las heridas se estén dando fundamentalmente en el rostro. Y es una forma altamente terrorizante, altamente conflictiva. Y segundo, el alto mando no ha sido capaz de decir, son todos separados y castigados, públicamente. Es decir, hay una actitud, al menos de connivencia, que le da el carácter de violación de derechos humanos. Cuando se comete un delito desde el Estado y con apoyo del Estado, estamos en presencia de lo que es técnicamente una violación de derechos humanos. No aquello que están diciendo algunos de defender los derechos de carabineros. Si un carabinero sufre un delito por parte de un particular, sufre un delito. Si el Estado o un agente del Estado comete un delito, desde el poder comete una violación de derechos humanos. Y en Chile se generalizó un cuadro de violación de derechos humanos que tiene que ser enfrentado, porque es al final la ciudadanía la gran garante del respeto, junto con la vigilancia internacional, obviamente, que es bastante importante. Aquí hubo luchas importantes, justamente por grandes temas que tienen una frente, la lucha por el agua, la lucha contra las centrales eléctricas, por un medio ambiente libre de contaminación, la lucha de los pescadores, la lucha de los gremios de la salud por un sistema. Todos ellos fueron reprimidos con mucha fuerza, pero el país no quería ver. Hoy día se unieron todas las luchas, que era la gran deuda que muchas veces comentábamos, son luchas parciales. Y al unirse todas esas luchas se hizo, la gran solución es el cambio constitucional, que es hoy día la única puerta de salida a un país distinto, que es lo que estamos reclamando. Esta lucha y estas consecuencias sin duda nos dejaron algunos costos y desgraciadamente los costos aún van a seguir aumentando porque las movilizaciones no han terminado, no van a parar tan fácil hasta que efectivamente no haya claridad de cómo se avanza en estos objetivos planteados. Entonces, hoy día, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se presiona al Estado para que se haga cargo de los costos sociales, humanos que generó la represión? Aquí, primero, digamos, siempre la lucha de derechos humanos es una tarea de la lucha del pueblo. En la medida que se exija es importante.
Segundo, tenemos un factor que no ha sido todavía bien trabajado y que demuestra una de las causas de por qué la dictadura pudo hacer lo que hizo. Cuando un juez, el juez Urrutia, se va a constituir en un lugar donde denuncia tortura, donde cuando defensores de derechos humanos del INDH van a preguntar a las comisarías, van conteniendo un poco esta presión. Buena parte de la brutalidad policial, y es un tema que nosotros observamos en nuestro primer informe como CODEPU, se empieza a hacer fuera de los mecanismos protectivos. ¿Cómo? Intervienen en realidad a la persona, carabineros, ejército y en menor medida investigaciones, los intervienen, los golpean, los retienen largas horas, pero o no los llevan a las comisarías y los liberan en la calle, o los llevan a las comisarías y antes de llegar a los controles de detención los liberan. ¿Por qué? Porque querían evitar caer en esa franja de legalidad, reforzar eso a través de la denuncia permanente. Es muy importante el tema del registro histórico y concurrir a aquellas instancias que estamos defendiendo. El NIDH, que ha tenido un rol, las organizaciones no gubernamentales, CODEPU, Comisión Chilena, que se han reactivado, los nuevos grupos que han surgido, por las capacidades de autoorganización de grupos como el Piquería Jurídico de la Universidad de Chile, como los defensores, el rol de la Cruz Roja, están mostrando una sociedad que está resistiendo, que está oponiendo y que de una u otra manera ha evitado que el sufrimiento fuera mayor. Por desgracia, los políticos no han estado a la altura. Por desgracia, el Parlamento, salvo algunas voces bien claras, no ha sido capaces de usar los bloqueos institucionales a los excesos de violencia. Y hemos visto que algunos personajes incluso han pedido más mano dura y han actuado a contrapelo. Y eso tiene que ser también denunciado directamente. Hay gente que está incitando a la violación de derechos humanos. Mira, la verdad es que es una situación muy delicada lo que ha pasado. Hemos tenido, no sé, más de 200 personas que han perdido los ojos. Pero además hay gente que no solamente, otra que ha sido herida en su rostro, aunque no ha perdido los ojos. Exacto. O sea, aquí se ha disparado al rostro. Además hay un dato que es realmente sorprendente. Después de que algunos hicieran gárgaras sobre lo tranquilo que era Chile, tenemos estadísticamente más heridos de gravedad, más lesionados y más muertos en este menos de un mes de protesta que durante toda la rebelión siria o de las manifestaciones, no de la guerra civil, o por mucho las manifestaciones de Hong Kong. En Hong Kong hay un solo herido a bala. Increíble. Bueno, desde el punto de vista político, estimado Raúl, ¿qué nos puede decir de esto? Mira, enfatizar un poco algo ha dicho Irán, que tiene que ver con el tema que es fundamental. Cuando a la comunidad se le habla que no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, para resumirlo súper simple, por lo menos estamos hablando del derecho a la vida, a respetar el derecho a la vida, frente a las expresiones sociales y masivas que están ocurriendo. El derecho a la integridad, ya sea física y psicológica, y el derecho a la dignidad. Y eso, en definitiva, para hacerlo súper simple y súper concreto, es lo que estamos diciendo que se ha violado sistemáticamente, como bien lo expresa Irán. O sea, cuando se dice, no, hay violación a los derechos humanos, algunas autoridades han dicho, y se saca la palabra sistemática. O sea, sistemática es cuando ocurre reiteradamente y con el mismo procedimiento. Esa es una diferencia que se generó con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ahí tienes un primer problema, o sea, ¿por qué cosas obvias? Y eso la sociedad está cada vez más encrispada, porque se da cuenta que hay un proceder, que hay un patrón de conducta de 200, no voy a reiterar lo que ya planteó Irán en este sentido, sino que es reiterativo, permanente, y hasta el día de hoy, y hasta este momento, eso no se hace caso, y se sigue mutilando jóvenes en su rostro, en sus ojos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de la vida no se está respetando, el tema de la integridad física y psíquica, y la dignidad al ser allanados hogares de los sectores más populares, y eso lo hemos visto permanentemente a través de videos y contrataciones de denuncia. ¿Cómo no va a ser sistemático? Entonces, efectivamente, eso es violar lo más básico del ser humano, como es su vida, su integridad y su dignidad, y eso sistemáticamente ha sido planteado. Lo segundo, estamos en una violencia estructural. Dicen, bueno, todos planteamos, no queremos más violencia, de acuerdo, todos condenamos la violencia, pero condenémosla de verdad, no cínicamente,
Porque la violencia, aquí hay dos ámbitos que están ocurriendo y es por eso que la sociedad se ha manifestado. Una violencia estructural de 30 años que cada vez es más fuerte, donde se ha violentado justamente todos los planteamientos que hemos dicho anteriormente. O sea, hoy día el 80% gana menos de 450.000 pesos. ¿Qué más violento que eso, que no llegar a fin de mes? Y no voy a seguir en ese plano. Entonces, y tenemos la violencia directa. Efectivamente, han habido saqueos, ¿cómo se dice esto? Vandalismo, etcétera, etcétera. Pero también junto con eso había una represión brutal y a mansalva de las policías que tenemos. Por lo tanto, tenemos una violencia directa, efectivamente, y una violencia estructural. ¿Cómo la resolvemos? Efectivamente, lo que ya hemos planteado, o sea, acogiendo el clamor y la demanda de la mayoría del país, que es cierto, con unas nuevas reglas del juego, con un proceso de consulta y participación e integración. Porque si no, de otra manera, no vamos a poder tener, y aquí voy cerrando, una convivencia nacional que todos requerimos, pero una convivencia nacional, por un lado, requiere efectivamente la paz, pero por otro lado también requiere la justicia social. Ambos, paz social y justicia social, van de la mano para normalizar un proceso de convivencia nacional. O sea, en esa lógica un poco vamos planteándonos. Mira, ahí recién veíamos lo que pasaba con o en el Parlamento argentino y la visión que esto genera. Pero también en Europa hay una visión de lo que hoy día ha pasado por estos lados y que también queremos compartirla con ustedes. Esto es de Alemania, ¿ya? Y bueno, escuchemos y veamos, y ahí cada uno, digamos, va tomando sus impresiones. Am 4. Oktober 2019 kündigte das Expertengremium für den öffentlichen Verkehr in Santiago de Chile eine Fahrkartenpreiserhöhung von 30 Pesos in den Hauptverkehrszeiten an, umgerechnet 4 Eurocent. Es ist die 4. Preiserhöhung in 2 Jahren, in einem der teuersten öffentlichen Nahverkehre weltweit. Der Wirtschaftsminister erklärt der Bevölkerung, wer früher aufsteht, kann den niedrigeren Tarif nutzen, der vor den Stoßzeiten gilt. Die Hälfte der chilenischen Bevölkerung lebt von umgerechnet 500 Euro im Monat. Fast ein Viertel dieses Durchschnitteinkommens fließt für die Einwohner Santiagos in die Mobilität. In den Wochen nach der Preiserhöhung beginnen Schüler gruppenweise schwarz zu fahren und die Schranken für andere Passagiere zu öffnen. Am 18. Oktober kommt es zu Großdemonstrationen und Ausschreitungen. Metrostationen sowie Busse werden in Brand gesetzt. Soy conductor de metro, estoy atrapado en la estación, se está incendiando la estación. Tengo que salir de acá. Die Metro wird komplett geschlossen zu Feierabend. Millionen von Menschen befinden sich auf den Straßen. Die Proteste eskalieren. Am 19. Oktober wird von der Regierung ein Ausnahmezustand in der Hauptstadt erklärt. Präsident Sebastián Piñera gibt den Ton an. Wir sind im Krieg gegen einen mächtigen Feind, unstillbar, der niemanden und nichts respektiert und der bereit ist, Gewalt und Delinquenz ohne Grenzen anzuwenden, sogar wenn es zu dem Verlust von Menschenleben führt, mit nur einer Absicht: so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Der Ausnahmezustand wird kurz darauf auf andere Regionen Chiles erweitert. Im Kontext von Chiles politischer Vergangenheit wecken die Bilder von Panzern auf den Straßen und Soldaten, die auf die Bevölkerung schießen, düstere Erinnerungen an die durch Putsch eingesetzte Militärdiktatur Augusto Pinochets, unter der Menschen verschwanden, gefoltert wurden und unter der jegliche politische Opposition lebensgefährlich war.
Doch die jüngeren Generationen lassen sich nicht einschüchtern. Trotz der Ausgangssperre gehen die Menschen weiter auf die Straßen. Cacerolazos, das Schlagen auf leere Töpfe, ist eine alte Protesttradition in Chile, der Klang der politischen Unzufriedenheit. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Quema despierta, renuncia Piñera. Por la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. 20. Oktober. Piñera sagt die angekündigten Preiserhöhungen ab. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. Doch die Proteste gehen weiter. Inzwischen geht es um viel mehr als die ursprünglichen 30 Pesos der Preiserhöhung. Es geht um die fast 30 Jahre seit dem Ende der Diktatur, in denen viele der Strukturen und Verhältnisse, die unter der Diktatur herrschten, unverändert blieben. Videos wie diese schüren den Verdacht, dass die Polizei selber Brände stiftet, um die Eskalation weiter anzufeuern und um exzessive Gewalt zu legitimieren und damit Menschen von weiteren Protesten abzuschrecken. Andere Aufnahmen zeigen Polizisten bei Plünderungen. Brandstiftungen in Supermärkten wie Líder, eine Tochter des US-amerikanischen Konzerns Walmart, oder in Apotheken von Salcobrand, die Medikamente zu bis zu 80% Profit verkauft, hatten starken symbolischen Wert. Diese verkörpern die oligopolistische Macht globaler Konzerne, denen in der Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte in Chile freie Bahn gegeben wurde. Preisabspracheskandalen der letzten Jahre, wie beim Toilettenpapier, Geflügel und bei Medikamenten, sorgen für ein allgemeines Misstrauen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Elite. Niedrige Löhne bei hohen Lebensunterhaltungskosten, Gesundheits-, Bildungswesen und sogar Wasserversorgung, die in privatem Besitz sind und deren Preise denen in europäischen Ländern gleichen. Alle diese Faktoren bilden die Grundlage der Massenproteste in Chile. Es el mismo lugar hace 15 años atrás, los eucaliptos, pero está transformado en un basural y el agua está en los cerros. Se han robado totalmente el río, no queda una gota de río. En la provincia chilena de Petorca, los puentes prácticamente han perdido su función, pero el agua no ha desaparecido. Está en las plantaciones de aguacates, miles de hectáreas de esta fruta que consume grandes cantidades de agua antes de ser exportada, también a Alemania. Chilenische Haushalte sind die am höchsten verschuldeten in ganz Lateinamerika. Soziale Mobilität bleibt in Chile aufgrund eines Zweiklassensystems in den Bildungswesen gering. Schulen und Hochschulen sind zum Großteil privat finanziert, insgesamt der höchste Anteil unter allen OECD-Ländern. Gegen das privatisierte Bildungswesen und vor allem die geringe Qualität öffentlicher Schulen gab es bereits 2001, 2011 bis 2012 Proteste von Schülern und Studenten, die ebenfalls mit einem hohen Maß von Polizeigewalt beantwortet wurden. Das Bildungssystem blieb unverändert. Die jetzigen Proteste wurden zwar auch von Schülern initiiert, aber werden jetzt von der weiteren Gesellschaft getragen. Trotz der übermäßigen Anwendung von Staatsgewalt bleiben die Menschen auf den Straßen. Am 22. Oktober kündigte die Regierung ein Paket von Sozialmaßnahmen an. Diese beinhalten unter anderem Erhöhung von Mindestlohn und Mindestrente und eine Stabilisierung der Strompreise. Wir haben die Stimmen der Leute gehört, die Stimmen der Chileninnen und Chilenen, die friedlich ihre Probleme, Schmerzen, ihre Mangel, ihre Träume und ihre Hoffnungen für ein besseres Leben zum Ausdruck gebracht haben. Doch diese Maßnahmen sind den Menschen nicht genug. Die Legitimität der Regierung und weiterhin der Verfassung Chiles ist gestürzt. Die Stimmen auf den Straßen rufen zunehmend nach einer neuen Verfassungsversammlung und nicht lediglich nach dem Rücktritt Piñeras. Die Menschenrechtsverletzungen, die im Lauf dieses sozialen Umbruchs durch Polizei und Militärs stattgefunden haben, können nicht ignoriert werden. Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, Folterung, sexuelle Übergriffe und Gewalt aufgrund sexueller Orientierung.
Es gibt unzählige Hinweise, dass die Zahl der von Polizei und Militär getöteten, gefolterten und vergewaltigten viel höher ist, als sie offiziell vermeldet. Das Nationale Institut für Menschenrechte hat keinen Zugang zu den Daten aus Krankenhäusern. Die Chefin des juristischen Medizindienstes wurde von ihrem Posten entlassen, nachdem die Vermutung aufkam, dass Leichen, die in brandgesetzten Gebäuden gefunden wurden, falsche Todesursachen zugewiesen wurden. Der Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols und eine Unfähigkeit, mit politischem Dissens umgehen zu können, stellt in Frage, ob Chile den Titel einer liberalen Demokratie tragen kann. Am 25. Oktober versammeln sich über 1,2 Millionen in Santiagos Plaza Italia. Es ist die größte Demonstration in den fast 30 Jahren seit dem Ende der Diktatur. Seitdem kehren die Menschen täglich zurück auf die Straßen und rufen weiterhin für eine neue verfassungsgebende Versammlung und damit für tiefgreifende Änderungen des politischen Systems. Die Menschenrechtsverletzungen, die unter dem Militäreinsatz stattgefunden haben, werden von der UNO untersucht. Bueno, ahí digamos hay también una visión crítica de lo que está pasando en este país, a muchos kilómetros donde hoy día ha llegado también las consecuencias de esta movilización social que hoy día a muchos políticos los pilló de sorpresa, ¿ya? Pero bueno, hoy Irán, el desafío sin duda se dice ya, queremos cambio de la Constitución. Pero, ¿cómo se avanza? Porque aquí se ha hablado, no sé, de plebiscito, se ha hablado de asamblea constituyente, se ha hablado de congreso constituyente, se ha hablado de, no sé, una comisión bicameral, se ha hablado de una comisión mixta. O sea, ¿qué significa cada una de estas cosas y cómo se avanza? Efectivamente, hay dentro de la doctrina, o sea, en abstracto, siendo neutrales, varias formas de llegar a un tema de constitución. Desde un congreso que asume facultades constituyentes y lo que hace es una reforma profunda de la constitución, pero mantiene las líneas gruesas y se ata a los quórum, que parece ser la apuesta de un sector, hasta soluciones bastante más radicales, que es reconocer la necesidad de un nuevo orden. ¿Ya? Hay un chiste, pero muchos hablan de un pacto social. La Constitución del 80 no fue pacto. Nos puso la pistola en el pecho y dijeron, estas son las reglas. Ahí no hubo ni acuerdo, ni consenso fundante, ni nada. Fue la imposición. Y ese es el hecho básico que habla. La Constitución de los 80 nace de la imposición por parte del poder de un proyecto cerrado. Desde las armas. Desde las armas. Jaime Guzmán, el gran ideólogo, dijo alguna vez, agarremos una constitución que incluso si llegan al poder nuestros enemigos, tengan que gobernar como nosotros queremos según estas reglas del juego. Eso lo dijo en una charla dentro de la Católica a un grupo de amigos y se filtró. Pero ese era el contenido. ¿Qué es lo que se requiere? Y aquí hay una experiencia latinoamericana. Ha habido un fenómeno bastante importante en América Latina, el llamado no constitucionalismo, que es la adopción de textos bastante más avanzados, textos que incorporan forma de democracia directa, textos que incorporan el carácter plurinacional de los estados, digamos, y pluricultural, textos que reconocen de mejor forma los derechos sociales. Y la mayoría de ellos se lanzó a través de una ruptura institucional que significaba que apareciera
término técnico, el poder constituyente originario. Se supone que hay dos tipos de poder constituyente. El originario, que establece la primera constitución, y el derivado, que va haciendo las reformas y avances. Aquí es necesario que haya un acto de poder constituyente originario, surge una nueva constitución. Y creemos que la forma más adecuada, más que un parlamento con atribuciones constituyentes o una convención, es efectivamente una asamblea constituyente donde se expresan las distintas fuerzas sociales, las distintas fuerzas políticas, las distintas culturas, las distintas naciones y pueblos que tiene nuestro país, y lleguen a los consensos centrales, pero consensos de verdad, en donde estén arriba de la mesa. Porque claramente en la Carta del 80, las demandas de los que en ese momento eran las grandes mayorías, el pueblo, la clase trabajadora, los pueblos originarios, no estaban. Y hoy día, la Carta del 80 no está abierto al tema de las mujeres, no está abierto al tema de la participación general. Todo eso creo que se recoge de mejor forma a través de una asamblea constituyente. Ya. Una pequeña experiencia chiquitita de Colombia. En algún momento, frente al profundo agotamiento del modelo, con una constitución que establecía la mitad de los votos a los conservadores, la mitad a los liberales, la mitad de los cargos de la Suprema para los conservadores, la mitad de los cargos de la Suprema, el Poder Judicial, a los liberales, hubo una rebelión cívica que fue la llamada séptima urna. Habían elecciones generales y se dijo, séptima urna es que exijamos asamblea constituyente. Se organizó a lo largo del país, se produjo la votación y sin siquiera llegar a finalizar los comités, se dio cuenta que hay tal clamor que se avanzó. Creemos que el plebiscito debiera ser nuestra séptima urna. Este llamado que convoque a una nueva asamblea constituyente que dé origen al final a una nueva constitución. Ya. En Chile, en los años 35 últimos, el año 25 hubo un intento de llamar a la asamblea constituyente en que se autoconvocaron sectores sociales a la Universidad de Chile y generaron una idea de un proceso crítico, pero por desgracia fue abortado por las armas. Creo que hoy día es la oportunidad de retomar ese camino que parecía ser el correcto. Ya. Oiga, cuando usted habla de poder constituyente, ¿cuál es el poder constituyente? El poder constituyente, que es la facultad de dictar institución, debiera estar, en términos de doctrina democrática, en el pueblo, o mejor dicho, en los pueblos, pensando en la realidad plurinacional y pluricultural de Chile. O sea, no las instituciones. No las instituciones. Listo, clarito. Estimado Raúl, del punto de vista político, aquí, ¿cuál debiera ser el itinerario para avanzar a este proceso? Bueno, para llegar, digamos, a la asamblea constituyente y al cambio constitucional. Muy buena pregunta. O sea, aquí primero, hoy día falta el actor central y sustantivo en la conversación que se está haciendo del establishment, que es básicamente, ¿cierto?, la fórmula que se va a construir. Debieran los actores sociales que hoy día están en la calle, de qué forma debieran integrarse a esta conversación para construir a futuro, ¿cierto?, un previo acuerdo que construya esa agenda y ese itinerario, que es para poder llegar a la Asamblea Constituyente y a este nuevo orden social, a este nuevo pacto, o como muy bien dice Irán, ¿cierto?, a un pacto definitivamente de un nuevo orden, que debiera ser, ¿cierto?, de pasar de una democratura, que es lo que tenemos y que es una evidencia hoy día, a un Estado, una nación plurinacional. O sea, y eso requiere efectivamente la inclusión e involucramiento de todos los actores. Llámense, hoy día tenemos dos actores súper relevantes en el país que han demostrado una gran fuerza, una gran vitalidad y gran capacidad de propuesta, como son el pueblo mapuche o los pueblos originarios. Por otro lado, las mujeres, un actor relevante que ha cambiado la agenda de cómo se convive en el país. Por lo tanto, ahí hay al menos dos actores, más los diversos actores sociales que hoy día están expresados diversamente, como incluir, y el tema de la descentralización, el tema de los territorios, el desarrollo económico territorial, que implica cómo estas 15 regiones hoy día pasan a empoderarse y a ser articuladores de un mejor desarrollo, de un mejor bienestar, de un mejor vivir, y eso pasa por descentralizar el país y evitarse este Estado que tenemos, un Estado central, autoritario, centralista, donde todo lo concentra y nada ocurre en regiones. Por lo tanto, eso hay que alterar, y eso significa entonces hacer una agenda donde hoy día, en algún momento, debieran esa diversidad de actores antes nombrados, sentarse con el establishment y ver efectivamente cómo se hace esta agenda para que se pueda iniciar un proceso hacia una asamblea constituyente previamente plebiscitada, ¿cierto?, con la validación de toda la institucionalidad para que se exprese el pueblo, la nación de Chile, con su diversidad de actores, su diversidad de territorio,
y su diversidad de demanda e intereses y desafíos. Bueno, aquí este proceso que tiene definiciones políticas, que tiene actores que se incorporan, que nuevos actores que luchan por ser reconocidos. Pero también ha estado la cultura que recoge esta vivencia, estos contenidos y nos pone aquí en estos poemas que nos entrega esta Lamien, que da cuenta, digamos, desde la cultura de lo que está pasando en este país. Vamos con ella para seguir avanzando en este programa. Soy la bocina que te apaña, soy la motoquera, soy una de las niñas araña. Soy el agujero que te hicieron en la pierna, soy el ojo que perdiste en la 10ª protesta, soy el payaso que dejó de reírse, soy el único milico que no quiso reprimirte, soy el profesor que por romper un torniquete tendrá más años de cárcel que un violador, soy el motor de tus pies cuando vas a Plaza Italia, soy la cacerola que golpeas con tu cuchara, soy el bicarbonato que mezclas con el agua, soy el limón y el pañuelo sobre tu cara. Soy tus ojos rojos y tu garganta seca, soy de las que cree que el gobierno es pura feca, soy la endeudada, la hastiada, la desesperanzada, soy a la que Chile dejó el visto y la que lo bloqueó para no estar tan angustiada, soy la que ya no cree en Cristo pero que reza cuando la tanqueta por tu barrio pasa, soy la que no duerme, la que se desvela viendo los videos de sus muertes, soy la que no quiere olvidar ni que lo olviden, soy la que llora sin que la miren. Soy la que no roba, pero que entienda el que lo hace. Soy la que debe 20 millones del CAE. Soy la hija del futuro pensionado que recibirá menos plata que un Paco jubilado. Soy la brígida, la chata, la que habla de política en la 11 cuando la tía facha hasta que estira la pata. Soy el tiro por la culata. Soy la antisistema. Soy la que cambió la plata por las letras. Soy la abortista, la loca. Soy también la idealista, la que prefiere morir pobre que dejar de ser artista. Soy la última en la lista sin empezar con Z. Soy la que marcha mostrando con orgullo las tetas. Soy la raya en tu pared y el grafiti en tu muralla. La que ni con lacrimógena en los ojos se calla. Soy la maga, la histérica, la escandalosa. Soy la que baila hasta que mis nalgas rocen la baldosa. Soy la moza, la que no recibió ni una propina. Soy de tus incendios el bidón con benzina. Soy el cuerpo que tus ancestros reprimieron, soy los restos que lanzaron al mar y se perdieron, soy el perro que te acompaña mientras protestas, soy la cacerola que no los deja dormir siesta, soy escrito y soy pedazo de memoria, soy de las que nunca quiso que sacaran historia, soy sin gloria y también soy sin pena, soy la que piensa que no luchar es aceptar la condena, soy la oveja que se alejó del ganado, soy la pancarta que dice que esto no se ha terminado. Bueno, ahí, como les decía, la poesía, el arte también da cuenta del momento político que se vive en el país. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no nos podemos despedir sin que seamos consecuentes con lo que hemos hecho con todos los invitados que tenemos, que han pasado por acá, dándole 2 minutos a cada uno para que desde su particular visión nos cuente cuál es su mensaje, digamos, en esto. ¿Ya? Irán. Nosotros dijimos hace un rato, digamos, que había un poder un contenido originario. Eso es lo esencial, que hoy día aseguramos la participación. No se puede reclamar, no tenemos canales institucionales, si se construyó una institucionalidad que creía excluir a las grandes mayorías. Se quiso excluir, o sea, la exclusión política fue instalada como norma. Aquí solo van a poder participar algunos pocos. Y hoy día se dan cuenta que al echar de la casa, no pueden impedir, digamos, que los muros se le empiecen a caer. Y eso pasó. Sacaron a la gente de la democracia y hoy día esa democracia se las derrumbó. Ese modelo de democracia elitaria, oligárquica. Que vuelva la soberanía del pueblo, que haya un plebiscito que establezca los grandes caminos, que se avance en discutir a fondo la nueva constitución a través de un mecanismo lo más inclusivo posible, en donde estén todos los actores sociales, pescadores con su ley de pesca, agricultores con el problema de la falta de agua, ambientalistas y las comunidades y los territorios que están viviendo la destrucción de sus terrenos, pueblo mapuche, mujeres, juventud, y podamos crear una constitución que realmente responda a la exigencia del siglo XXI, que esto se vuelva a plebiscitar para que efectivamente sea, como decía alguien, una democracia en que el que manda es el pueblo. Ya sea. Raúl, no sé cuál sería tu comentario final. Como 3 cosas, digamos. Uno es que sin duda hoy día esto es un proceso que todavía
no tiene fin, no está anunciado una propuesta sustantiva que pueda decir que las manifestaciones se calmen o lleguen a un momento de inclusión. Por lo tanto, ¿cómo hacer que el establishment logre abrir un mecanismo, ya sea por la voluntad o la fuerza de la irrupción de las manifestaciones, donde la diversidad de actores que hoy día no están en la mesa de conversaciones, llámese el gobierno, llámese los empresarios, llámese el parlamento, llámese los partidos políticos, también hoy día hay una diversidad de expresiones territoriales, mapuches, mujeres, actores sociales, donde están clamando por, lo segundo, una sociedad mucho más inclusiva, mucho más participativa, mucho más sustentable, descentralizadora, con economías productivas territoriales, que el modelo, la nueva Constitución debiera plantear justamente frente a una economía especulativa, financiera, de mercado, una economía productiva de desarrollo territorial, que es la diversidad desde donde podemos crear procesos mucho más dignos. Y finalmente, no habrá proceso de nueva constitución con un proceso de asamblea sin que los actores estén involucrados y participando y decidiendo estos mecanismos. Y hoy día se plantea el gran desafío en diciembre, que es cómo los jóvenes que mayoritariamente están en las calles se expresan en las urnas para decir sí a una asamblea constituyente, sí a una nueva Carta Magna. Y eso hoy día hay un desafío y una discusión que tenemos que promover, que los jóvenes desde los 14 y 16 años puedan participar y también ser ciudadanos con deberes y derechos, sujetos plenos de derechos como un ciudadano más. Ya pues, agradecidos de su visita, de su aporte a esta conversación. Ya, y bueno, vamos a ir cerrando este programa, que semana a semana conversamos con nuestra gente, con nuestros peñis de los diferentes territorios. Como decíamos al principio, esta es una semana donde conmemoramos una vez más el primer año del asesinato del peñi Camilo Catrillanca. A su familia, al territorio, un gran saludo, un gran abrazo. Hoy día nos vamos a despedir con una canción que también es una versión distinta de este derecho a vivir en paz, el derecho por el cual muchos luchamos, por muchos, digamos, trabajamos por este derecho a vivir en paz, en que también Camilo Catrillanca soñaba y que desgraciadamente no alcanzó a cumplir. Así es que vamos con esa canción, con esta nos despedimos y será hasta la próxima semana, Pupeño y Bulamien. Peucayal. Peucayal. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda!
es la paz, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfar, el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Thank you.